Ya está, vale, muy bien. Ah, sí, ha salido el aviso. Hola, Vale. Antonio. Pues bueno, ahora ya sí, buenas tardes a todos los asistentes. Ah, estamos con el fin de reivindicar el papel de la geología en la sociedad actual y promover la conservación del patrimonio geológico. Se ha establecido que el día 6 de octubre, que hoy, sea el Día Internacional de la Geodiversidad. Y nos unimos a este acto con el patrimonio geológico y minero, con esta conferencia webinar. Bien, ¿qué se celebra en realidad este día, ¿no? En realidad se trata de poner en valor la utilidad de la geología para la vida actual, su relación con otros aspectos como la salud, el bienestar y el desarrollo, su interacción con otras ciencias y disciplinas técnicas y, sobre todo, la necesidad de conservar el patrimonio geológico por ser la memoria de la Tierra y conformar algunos de los paisajes más espectaculares de nuestro planeta. Todas las organizaciones que están relacionadas con la geología están organizando durante esta jornada distintas actividades. Y esta es la que decimos que organiza la Sociedad Española para la Defensa del Patrimonio Geológico, junto con el apoyo del Colegio de Geólogos y también de la sección de Patrimonio Geológico de la Sociedad Geológica de España, ¿no? Nos hemos sumado a, bueno, el tema de la conferencia, como ven, es qué es y qué no es la diversidad, ¿no? Porque es un tema ya hemos visto antes en las palabras que hemos tenido antes de empezar esta conferencia, hemos tenido ya un pequeño debate y siempre lo tenemos entre geólogos, ¿no? Y tenemos aquí a Enrique Díaz Martínez, que es la persona más adecuada para explicar este tema y aclararnos. Enrique Díaz es geólogo, antes que nada, es también socio de la Sociedad para la Defensa del Patrimonio Geológico y Minero y se dedica profesionalmente como investigador, desarrolla su tarea profesional como investigador en el ICMED, que ahora es del CSIC, desde el año 1998. Pero ya desde el año 2004 se dedica, está interesado y se dedica especialmente a proyectos de geoconservación, que incluyen inventarios, legislación, gestión, formación, asesoría y divulgación al público de la geología, ¿no? Los resultados de sus investigaciones incluyen más de 200 publicaciones científicas y más de 30 publicaciones de divulgación científica, algunas de las cuales las ha publicado en nuestra revista de Remetálica. Ha trabajado más de 30 años en cargos relacionados con la geoconservación. Es miembro de la Sociedad Geológica de España desde el año 1988 y representante ante la UICN entre los años 2008 a 2016. Es miembro de la Comisión de Patrimonio Geológico desde 1994 y vicepresidente de ella del 2006 al 2009 y presidente entre el 2009 y el 2017. Ha sido representante de España, es representante de España en ProGeo, la Asociación Internacional para la Conservación del Patrimonio Geológico. Y vicepresidente entre los años de 2010 al 2018 y secretario ejecutivo del 2018 al 2021. Miembro fundador y vicepresidente del Grupo de Especialistas en Patrimonio Geológico de la Comisión Mundial de Áreas Protegidas de la UICN desde el año 2013 y coordinador del Grupo de Expertos en Patrimonio Geológico de la Asociación Europea de Servicios Geológicos, Eurogeosurveys, desde 2020. Pero además, la semana pasada, durante la celebración del Congreso de Cuevas de Almanzora, recibió el 18 Premio Francisco Javier Ayala al mejor artículo publicado en el año anterior en nuestra revista de Remetálica, por su artículo Contribución española al avance global de la geoconservación. En la primera parte del mismo, Enrique insistía en definir los conceptos de elemento geológico, geodiversidad, patrimonio geológico y geoconservación. Lamentablemente, estos términos son utilizados de forma muy errónea y hay mucha confusión con ellos, ¿no? Y es muy necesario que se aclare. Es por este motivo que le hemos invitado a él para que nos lo explique de una forma más extensa estos conceptos, ¿no? Y nada más, yo creo que ahora ya te agradeceríamos que nos lo explicaras. Bueno, No sé si muchas gracias, apago mi Esther. cámara, ¿eh? Ajá. Bueno, lo primero agradezco la invitación de la Sociedad Española para la Defensa del Patrimonio Geológico y Minero, la SEPGIM, para organizar esto en el Día Internacional de la Geodiversidad y tener esta oportunidad
los que ya me conocen saben que, que soy un poco obsesivo compulsivo, diríamos, con el tema este de que los conceptos estén claros y la terminología, sobre todo porque la experiencia nos ha enseñado que desde, pues eso, desde el siglo pasado, cuando empezábamos a trabajar en esto, había que aclarar las cosas. Es un tema novedoso y era importante y sigue siendo importante que tengamos todos las mismas, los conceptos claros, que hablemos de lo mismo cuando decimos un término. Y entonces, pues bueno, vamos insistiendo unos y otros desde diferentes foros y pues como ahora veréis, pues sigue habiendo algunos conflictos y bueno, lo importante también es que los que están escuchándonos esto o que lo escuchen en el futuro, si es que se pone la grabación, pues que sean conscientes de que hay discusiones y de que hay veces en que podemos estar creando pues una confusión que impide pues, lo que realmente queremos, el objetivo último, que es poder disfrutar del patrimonio geológico y poder aprovechar pues, esos aspectos científicos, didácticos y turísticos. Entonces, os voy a poner aquí ya este es el esquema de lo que voy a contar. Vamos a ver primero unos cuantos ejemplos directamente, luego os meteré el rollo conceptual del que estaba haciendo mención. Luego veremos más ejemplos y al final unas a modo de conclusiones. O sea que simplemente vamos a ver, pues eso, esto va a ser un poco eh, en plan distendido. Y yo espero también, luego si queréis hacer preguntas en el chat, supongo que estarán Esther y Mariano ahí mirándolo. Yo desde aquí no puedo estar abriéndolo. Y luego ya, pues quien quiera intervenir con preguntas por escrito o hablado, supongo que se lo permitirán. Vamos a ver algunos ejemplos. Entonces, esto es lo que ya todo el mundo conoce, es lo que vemos desde los que ven los pasajeros de la estación espacial, aunque, bueno, claro, está manipulado porque veis que no hay nubes, pero queremos, aquí, si queremos hablar de geodiversidad, por ejemplo, esa aspecto intuitivo, ¿qué vemos aquí? ¿Qué cosas? Pues vemos diferentes cosas y entre otras está la Tierra y dentro de la Tierra vemos cosas. Hay unas partes blancas, no veis mi cursor, ¿no? Si lo muevo. No, ¿no? Supongo que no, porque... Vemos tu cursor, vemos tu cursor. Ah, si veis el cursor. Se ve bien, se ve bien. Vale, pues no sabía si se veía, vale. Pues entonces la parte blanca, pues con unos conocimientos previos que ya tenemos, podemos interpretar qué cosas diferentes. Hay partes verdes, que es la vegetación, hay partes marrones, naranjas, amarillos, que es lo que sería suelos, sedimentos, rocas, o zonas en las que predomina eso. Hay partes azules oscuros y azules claros que nos están indicando un océano más profundo o más somero. Entonces ya estamos viendo que aquí hay cierta diversidad de elementos en la Tierra. El tema de la vegetación, pues evidentemente no es la parte geológica, pero en la parte geológica sí vemos que se reconocen zonas pues, que tienen diferentes tonalidades. Entonces ya sabemos, ahí estamos viendo una cierta diversidad. Esto se podría considerar ya lo que estamos viendo geodiversidad. El agua es un elemento geológico, el hielo también, y los suelos, la tierra, las rocas, los sedimentos también. Aquí estamos viendo geodiversidad. Por supuesto, siempre refiriéndonos a esa interpretación que hacemos en función del conocimiento que tenemos previo y para un territorio que en este caso es pues media esfera de nuestro planeta, ¿no? A la de derecha vemos como haciendo zoom pues podemos ver más detalles de esa geodiversidad. Vemos que el fondo oceánico tiene unas morfologías. Esa morfología es también parte de la geodiversidad. Podríamos diferenciar unas partes planas, unas partes con valles, unas partes con montes en el fondo oceánico. Igual pasa con las partes continentales, pues vemos zonas que tienen más vegetación o un tipo de vegetación que como ya tenemos ese conocimiento previo, pues podemos decir que son zonas montañosas con más vegetación, zonas llanas en las que hay, en función de los climas, interpretamos pues que hay diferentes cantidades de vegetación o de usos del territorio, cultivos y tal. Entonces eso nos da una perspectiva, según vamos haciendo zoom, vamos entrando a ver nuevos aspectos que pueden ser incorporados a aumentar esa geodiversidad de la que estábamos hablando. Por supuesto, insisto en que una parte es la geo y otra parte es la bio, la parte viva. Y vamos a ver que están asociadas y vamos a ver que es por eso, por lo que la geodiversidad
es importante porque nos va a condicionar esa biodiversidad, ¿vale? Si continuamos, hacemos un pelín más de zoom de lo que se vería desde el espacio, conocemos perfectamente por lo que ya en nuestro bagaje cultural sabemos que algunas de estas zonas que veíamos podemos interpretarlas pues, como zonas montañosas, como zonas llanas, incluso como ya tenemos pues eso, cartografía geológica del territorio, pues podemos ver que algunas de estas líneas que se ven, que se reflejan en la vegetación, pues están probablemente relacionadas con estos lineamientos estructurales, pliegues, fallas, de sistemas de pliegues. En la cordillera ibérica lo vemos, lo vemos en la zona centroibérica, por todo el macizo ibérico, en la parte del Paleozoico. Vemos que hay zonas que son un poco más aburridas, digamos, que tienen menos geodiversidad, menos elementos diferentes, como por ejemplo las cuencas sedimentarias del Duero, del Ebro, que a esta distancia, pues aparte de la presencia de los ríos, de esa geodiversidad, digamos, asociada a los cauces fluviales y a sus depósitos y terrazas, pero en general están simplificados y tienen, pues ahí no se reflejan esos pliegues ni esas fracturas tan marcadas que veíamos. Entonces, vemos que a partir de la geodiversidad podemos, digamos, estar infiriendo que hay muchas cosas diferentes a partir del mapa geológico. Entonces, si hiciéramos zoom, si continuáramos ampliando la escala, veríamos pues que van apareciendo nuevos elementos que antes no se veían, nuevas fracturas, nuevos pliegues, nuevos conjuntos estratigráficos, series estratigráficas que aumentarían esa geodiversidad, esa gran cantidad de elementos geológicos diferentes y dispuestos de unas maneras o de otras. Aunque sean el mismo número de elementos, según cómo están colocados, también nos cambia. Eso es lo que ya llamamos la distribución. Incluso la fragmentación, el grado de fragmentación que tienen, podemos tener dos elementos geológicos, pero si están muy repetidos o colocados de diferente manera o muy subdivididos, entonces pues eso nos genera diferentes geodiversidades, por eso diferentes aspectos que vamos a ver, ¿no? Entonces, todo esto es lo que se suele incluir, esa cantidad de elementos geológicos diferentes como geodiversidad. También hay una geodiversidad que no vemos. O sea, antes hemos visto el relieve del fondo oceánico, pero aquí hay, por ejemplo, en el mapa de la izquierda arriba, veis que hay unos colores, eso no lo hemos visto. ¿Por qué? Porque eso son las edades de las rocas. Eso es información obtenida a partir pues eso, de los estudios del magnetismo eh, del fondo oceánico y de las dataciones que se han hecho de los sedimentos que están sobre las placas oceánicas y nos dan unas edades, pero claro, eso no lo vemos, eso lo interpretamos, entonces esto nos genera también esa información que no vemos a veces, también nos permite interpretar más elementos, diferentes subdivisiones que no que de un vistazo, digamos, con otros, pues solamente con la vista no conseguimos verlo. También hay otra, por ejemplo, otro elemento abiótico, digamos, de la Tierra, que es el magnetismo terrestre, esa disposición que nos genera de los electrones a partir del movimiento en el núcleo terrestre y en relación con el giro que genera el magnetismo o sea, el campo magnético en la Tierra, pues es una serie de procesos geológicos, porque es un proceso que nos condiciona, por ejemplo, las series, la magnetoestratigrafía o los cambios de polaridad magnética. Esos no lo estamos viendo, no lo podemos ver, pero sabemos que está ahí. Tenemos aparatos que nos permiten calcularlo. Entonces, calcularlo, inferirlo y deducir pues esto que estáis viendo aquí abajo a la derecha, ¿no? Entonces, hay otros aspectos también de tipo geológico y procesos geológicos que no los vemos, sabemos que están ahí y en general nos vamos a estar refiriendo siempre a lo que se ve. Lo que no se ve, pues no se suele considerar, a no ser que específicamente se diga, ¿no? Que nos referimos a algo que no estamos viendo. Pero lo normal es que nos refiramos a lo que hay en la superficie, que por supuesto está condicionado por lo que hay por debajo siempre. Otra geodiversidad, esta sí que la solemos ver, es el tema de las rocas, los sedimentos. Transvesti. Bueno, felicidades. ¿Qué pedazo ¿Podéis, de rabo tiene este transvesti, tío? podéis ¿Es empezar comestible a esta bloquear a cosa? este que está hablando? Pablo.
Bueno, entonces continúo. Hay que tener cuidado con los que se infiltran en el y quitan o sea, Sí, se habían apuntado 2 y que los he cerrado. vale. Vamos a ver. Venga, vamos a ver. Sigo entonces con los diferentes tipos de rocas y toda la información que nos aportan. O sea, no es solamente que sean cosas diferentes, sino que al estudiar los minerales que hay en una roca o al estudiar las diferentes rocas que hay en una zona, o sea, esas diferencias, esas cosas diferentes nos están aportando una información también de cosas muy diferentes que han ocurrido. Diferentes minerales son diferentes composiciones, diferentes rocas también, diferentes temperaturas, diferentes presiones y nos ayudan a interpretarse. El que haya muchas cosas diferentes en general es bueno porque es más información disponible. Es como entrar a una biblioteca con muchos libros o con pocos libros. Entonces, esa geodiversidad, el hecho de que sea alta o baja, nos va a ayudar también a poder sacar más información, a ver muchas cosas diferentes o no. Por eso, en general, veremos ahora también que la geodiversidad tiene sus beneficios, el hecho de que sea alta, y entonces, pues, por sí tiene, digamos que sus aspectos buenos. También hay que considerar siempre el, el territorio en el que nos estamos refiriendo, la escala a la que nos estamos refiriendo, no es la misma que como ahora veremos, una zona de un mineral que un territorio de miles de kilómetros cuadrados, como estábamos viendo al mirar la Tierra desde lejos. Entonces, después de haber visto estos pequeños ejemplos para introducir un poco el tema, voy a definir algunos conceptos para que estemos seguros de que hablamos de lo mismo y de que sabéis a qué me estoy refiriendo con los términos. Elemento geológico. Vamos a llamar así a las partes abióticas de la naturaleza, las partes que no están vivas, ni las especies vivas, ni los hábitats, ni los ecosistemas. Por supuesto, tienen un sustrato geológico que tendrá sus elementos geológicos, ¿no? Pues esas rocas, minerales, sedimentos, agua. ¿Por qué subrayo minerales? Porque al final los sedimentos están hechos de minerales, las rocas están hechas de minerales. Eh, tenemos, por supuesto, también hay vidrios que no están cristalizados, ¿no? Pero en general los minerales van a ser los fósiles también están hechos de minerales. eh, entonces, pues es, digamos, la parte fundamental en la definición a la parte microscópica de lo que son las rocas, los sedimentos, los fósiles, los meteoritos, etcétera, ¿no? Entonces, esos elementos geológicos incluyen también las formas, la morfología. A esto se le suele llamar geología, pero como os pongo aquí, geología estrictamente, la geología es una ciencia. Entonces, para referirnos a las cosas, no las llamamos ciencia, las llamamos elementos geológicos. ¿Quién estudia esos elementos geológicos? ¿Qué ciencia estudia esos elementos geológicos? Pues la geología. Los procesos y elementos geológicos los estudia una ciencia que es la geología. Sí que estrictamente cuando queremos referirnos a los elementos y a los procesos geológicos no deberíamos decir la geología de una zona, aunque lo decimos y lo usamos muy frecuentemente, pero tenemos que ser conscientes de que la geología es una ciencia, que la utilizamos para estudiar esos elementos y esos procesos geológicos. Elementos son cosas y procesos son los procesos, las cosas que están ocurriendo. Y entonces, a este respecto de la geología, una de las cosas en las que insisto yo muchas veces para evitar los conflictos que mencionábamos antes, cuando estábamos antes de empezar, con los geógrafos que suelen considerar la geología una cosa totalmente diferente a la geomorfología, según la clasificación de la UNESCO, que hay una clasificación oficial de la UNESCO de las áreas científicas subdivididas en disciplinas, la geología es una de esas disciplinas, que tiene un código 2506. Y la geomorfología es una subdisciplina de la geología. Dentro de la geología, que es el estudio de la Tierra, de los elementos y procesos geológicos en general, hay una que es la geomorfología, igual que está la paleontología, la petrología, que estudia las rocas, la sedimentología, pues está también la geomorfología. Y esto ha sido adoptado oficialmente, esta clasificación de la UNESCO, por España, como una resolución que fue hecha por el CSIC, pero aprobada por el gobierno y publicada en el BOE en el año 83. O sea que digamos que tiene un carácter oficial que todo el mundo debería asumir cuando estamos hablando de esto. ¿Vale? Geodiversidad, dicho sencilla y llanamente, es la diversidad geológica de una zona, y por supuesto, ¿a qué escala? Porque no es lo mismo mirar las cosas desde lejos que desde cerca. Podemos ver la Tierra desde lejos, considerar toda la geodiversidad de la Tierra
mirándola desde lejos o desde cerca, ¿no? Entonces se va a referir siempre a esa geodiversidad, a la variedad de los elementos geológicos. No a los elementos geológicos, sino a su variedad, a su diversidad, que vamos a ver que esa es la principal confusión. Cuando decimos geodiversidad, nos referimos a la diversidad, a la variedad. Puede ser alta o baja. Puede haber muchos diferentes, habrá mucha geodiversidad. Pueden ser todos exactamente iguales, entonces habrá poca diversidad. La geodiversidad puede ser alta o baja. Y esta geodiversidad que decimos que se refiere a esa variedad de elementos geológicos, pues incluye pues, todo lo que hemos estado mencionando antes. Las rocas, que las estudia la petrología, los minerales de la mineralogía, los fósiles de la paleontología, los suelos, la edafología, la reología, recursos hídricos, el agua, pues la hidrogeología, también los acuíferos como formaciones rocosas que pueden contener agua, las formas del relieve, que las estudia la geomorfología, las unidades estratigráficas, las estudia la estratigrafía, también sus discontinuidades estratigráficas, las estructuras tectónicas, o sea, todos estos elementos geológicos que son resultado de la evolución de la Tierra, es lo que llamamos, o sea, es lo que se estudiaría para saber si hay alta geodiversidad o baja geodiversidad. Y todos esos elementos geológicos es lo que llamamos también la memoria de la Tierra, que antes lo ha mencionado Esther en la introducción, porque se refiere a eso, a la memoria. ¿Qué es la memoria? Pues el recuerdo que tenemos de algo. La Tierra tiene ese recuerdo selectivo, porque no todo lo que ha ocurrido se ha preservado, no todos los resultados de los procesos geológicos quedan preservados, algunos son destruidos y reciclados, hay los ciclos tectónicos, etcétera. Y entonces, pues lo que nos queda es la información, esa memoria de qué es lo que ha ocurrido antes. Si queremos saber lo que ha ocurrido antes, tenemos que conservar lo más representativo de esas cosas, que es lo que vamos a hablar después, ¿vale? Y lo que he mencionado ya antes también es que la geodiversidad es importante saber dónde y a qué escala la estamos estudiando. Aquí estamos en una zona de Guadalajara que se llama la ciudad encantada de la Hoya del Espino. Veis que hay unas formas muy curiosas. Estos son mis hijos hace ya pues casi 20 años. Y veis que hay unas formas en unas rocas que los que ya tenemos experiencia, la mayoría de los que estáis aquí también escuchando, pues es evidente que son calizas, rocas carbonáticas, pero vemos cuando nos acercamos al detalle este muro con el que están hechas, estas piedras con las que están hechas la paridera esta y el muro, la valla en piedra seca, tiene diferentes cantos, diferentes morfologías de los cantos, tamaños, diaclasados, rugosidades. Eso ya de por sí es también una geodiversidad, porque hay diversidad, aunque sean todos caliza, aunque fueran todos caliza pura, pero ahí vemos que hay diversidad de morfologías, de sistemas de fracturación. O sea, dependiendo de lo que estemos estudiando, se pueden aquí encontrar muchas cosas diferentes. Por decir que la diversidad petrológica es baja, porque solamente hay carbonato cálcico y punto pelota, ¿no? Pero fijaros, en este de aquí arriba a la derecha, vemos que hay un canto que es de espeleotemas y vemos que hay un bandeado. O sea, en un canto que podría ser simplemente caliza, resulta que no es caliza, que es un espeleotema. Este espeleotema está hecho de calcita y hay bandas. Y esas bandas probablemente se deben a diferentes composiciones. O sea que si entramos también en detalle, podemos hacer un centímetro cuadrado de la superficie esa y ver su geodiversidad, ver cuántos diferentes tipos de cristales de calcita hay. O sea, sería geodiversidad cristalográfica, mineralógica en caso de que hubiera, por ejemplo, restos de dolomita, restos de aragonito que también puede haber. O sea, puede haber diversidad mineralógica. Siempre que hablemos de geodiversidad, hay que saber en qué zona estamos estudiando, qué tipo de elementos, si son mineralógicos, si es la geodiversidad geomorfológica, mineralógica, petrológica, paleontológica, la que sea. Todos los elementos es prácticamente imposible. Si nos enfocamos, por ejemplo, en un mapa geológico, serán las unidades geológicas que se han escogido en ese mapa geológico. Habrá partes que sean más homogéneas y otras que serán más heterogéneas. Por eso, insisto, siempre es importante saber de qué elementos hablamos para la geodiversidad y a qué escala y cuál es el territorio o la zona de estudio en concreto. Y otra cosa muy importante, y es que cuando hablamos de geodiversidad nos estamos refiriendo, o sea, el estudio se hace sobre todos los elementos geológicos, todos. Tanto los que tienen interés, que ahora vamos a ver que es lo que llamamos patrimonio geológico, y también los que no tienen ningún interés, el resto de elementos geológicos sin ningún interés especial. Por eso, hablar de geodiversidad no es intrínsecamente que sean elementos importantes, porque estamos incluyendo todos los elementos, puede haber algunos que no nos interesan para nada y otros que sí.
O puede ser que todo nos interese, no puede ser que ninguno nos interese. Entonces, la geodiversidad por sí sola no significa que sea interesante, que sea buena, que tengamos que conservarla en un solo sitio, el parámetro geodiversidad, ¿vale? Es muy diferente, como voy a estar insistiendo continuamente. Otro concepto es que ya lo he descrito en la diapositiva anterior, es el de patrimonio geológico, aquellos elementos geológicos que tienen interés. Habrá que ver dónde ponemos el límite para decidir, pero bueno, eso es otra parte para hablar de patrimonio geológico. Los que tienen un valor mayor, que son los que queremos conservar para el futuro, generalmente pues porque tienen algo que nos incita a querer conservarlos, a querer aprovecharnos de ellos en el futuro, como le ocurre a cada cual con su patrimonio. Guardas una cosa porque quieres aprovecharte de ella en el futuro, ¿no? Tu casa, el dinero, los coches, o el coche, lo que sea, pues en el caso del patrimonio público, en el caso del patrimonio geológico, un tipo de patrimonio natural, pues si queremos aprovecharlo para la ciencia, para la educación, para el turismo, aquí solemos incluir tanto la parte espiritualidad, religiosidad, o sea, el interés que puede tener para una comunidad indígena, por ejemplo, como pasa en Colombia o en Australia, que por la constitución del país hay comunidades que tienen derechos, en general, por considerar sagrados algunos lugares, de forma que, aunque no tenga ningún interés para la ciencia o para la educación o para el turismo, hay algunos países en los que la prioridad que se da a las comunidades indígenas o aborígenes tiene también vigencia para definir el patrimonio geológico a conservar. Y por último, esta parte de lo que es la geoconservación, pues es tan sencillo como todo lo que hacemos para conservar lo que nos interesa, el patrimonio geológico, o sea, el conjunto de técnicas y medidas que se toman, pues estrategias, acciones, programas que se realizan para asegurar la conservación de esa parte que nos interesa, que es el patrimonio geológico. Esto es la definición que... O sea, aquí, por supuesto, no estoy inventando nada, hay mucha gente que ha trabajado estas cosas más a fondo que yo, simplemente el objetivo es, como Luis Carcavilla y otros en este trabajo de 2014, pero sí, hay mucha bibliografía y luego podemos comentar esto. Entonces, concluyendo esta parte, PG es patrimonio geológico, EG elemento geológico y el valor. O sea, el patrimonio geológico son elementos geológicos con valor. Cuanto más valor, pues será más patrimonio, lo consideraremos patrimonio, ¿no? Y luego, por otro lado, la geodiversidad, este GD que veis aquí, es la diversidad geológica. Entonces estamos hablando de dos cosas diferentes. Por un lado, el patrimonio geológico, que son elementos geológicos con valor, y la geodiversidad, que es la diversidad geológica, una medida de cómo de diverso es esos elementos en la zona que estamos haciendo el estudio. Entonces, la conclusión, que es lo que tenéis aquí abajo a la derecha, que es importante, es que patrimonio geológico y geodiversidad son dos cosas diferentes. ¿Vale? Decir geodiversidad no es decir patrimonio geológico. Y decir patrimonio geológico no es necesario, no implica que haya geodiversidad. Os pongo aquí algunas fortalezas, aspectos potencialmente positivos de la geodiversidad. Por ejemplo, ¿por qué es buena la geodiversidad en general? Pues porque esa diversidad condiciona las especies, los hábitats y los ecosistemas, o sea, condiciona la biodiversidad. Una zona que es totalmente llana y con una sola roca encima, entonces, pues a un solo tipo de sedimento no va a tener tanta biodiversidad como una zona que tiene muchos relieves, muchos diferentes tipos de rocas, muchas exposiciones norte-sur, blando, duro, más potasio, menos potasio, más calcio, no sé qué. Esa diversidad es lo que te genera luego una biodiversidad asociada. Y la biodiversidad sabemos que también es buena, entonces buena porque nos permite también aprovechar cosas de los elementos vivos, los servicios ecosistémicos, etcétera. Entonces, la geodiversidad nos condiciona la biodiversidad. Eso es uno de los principales intereses que tiene la geodiversidad, positivos. También la geodiversidad nos condiciona esa resiliencia de la biodiversidad. Sabéis que la resiliencia es la capacidad de recuperarse cuando hay una crisis existencial, ¿no? Pero bueno, sí, puede poner en peligro la existencia de algo, pero me refiero a una destrucción próxima o por ejemplo, el cambio climático, pues ahí tenemos especies, hábitats, ecosistemas, son más resilientes que otros al cambio climático, ¿no? O un incendio, por ejemplo, hay especies que son más, hábitats, ecosistemas que son más o menos resilientes a ese incendio. O sea, hay procesos en la Tierra que nos originarían destrucción parcial o total de esos elementos vivos y entonces
las Sí. especies habitadas y ecosistemas y puede crearse algún problema. Entonces, esa resiliencia está favorecida por la existencia de geodiversidad. Pero hay una cosa muy importante que vamos a ver después, que está allá abajo, que ahora os lo podéis ya intuir, que los elementos geológicos no tienen resiliencia. Entonces, otra fortaleza, otro aspecto positivo bueno de la geodiversidad es que nos condiciona también la probabilidad de que haya patrimonio geológico. Por supuesto, si lo que tenemos en un sitio es todo exactamente igual, una zona totalmente llana, con arena, arena y más arena y solamente arena, ¿qué probabilidad hay de que haya allí patrimonio geológico? Pues o esa arena tiene mucho interés, relieve no hay, o no hay patrimonio geológico. En cambio, si tenemos muchas cosas diferentes, minerales, fósiles, pliegues, fallas, no sé qué, es más probable que allí haya algo que nos interese, ¿no? E incluso puede que haya muchas cosas, ¿no? Entonces, la probabilidad de que haya patrimonio geológico pues va a ser mayor cuanta más geodiversidad haya. No es directo o directo, no es una relación absolutamente directa, pero hay una mayor probabilidad. Esa es una fortaleza que tiene la geodiversidad. En cambio, hay algunas debilidades, aspectos potencialmente negativos de los elementos geológicos. Por ejemplo, la mayoría, la gran mayoría, no son renovables. Hay muy pocos que sean renovables. Uno de ellos es el agua, porque está metido en un ciclo en el que estamos nosotros mismos asociados, que permiten que se pueda recuperar dándole tiempo y las condiciones adecuadas, pues el agua en algunos lugares, ¿no? Los procesos asociados a la presencia de agua. Pero en general, si destruyes un afloramiento, ya no hay posibilidad de recuperación, no hay cómo volver atrás, no puedes hacer un plan de recuperación del afloramiento. Entonces, por supuesto, se pueden intentar que haya cosas parecidas, buscar algo más allá, pero si se destruye algo, o sea, eso mismo, ese pliegue, por ejemplo, no vamos a poder recuperarlo ya una vez que ha sido destruido. Y eso es uno de los aspectos condicionantes a la hora de la gestión de los elementos geológicos que nos interesan, que es el patrimonio geológico. Y lo que os decía antes, los elementos geológicos no tienen resiliencia. Cuando hay una crisis, no se recuperan por sí solos. Podemos intentar ayudarles, pero entonces ya no hay resiliencia. Si nosotros estamos favoreciendo que haya algo parecido a lo que había antes, ¿eh? Entonces, la resiliencia es esa capacidad de recuperación que, como digo, en el caso de los elementos geológicos, lo normal es que no haya. Podemos buscar casos y, por supuesto, aquí hay mucho para trabajar. Y otra cosa interesante es que los elementos geológicos, hay clasificaciones, como habéis visto antes, de los tipos de rocas, metamórficas, ígneas, no sé qué, pero no se establecen esas jerarquías taxonómicas de especie, género, familia, orden, clases, reinos, o sea, todo eso, esas jerarquías eh, relacionadas con la evolución, generalmente, no las podemos encontrar en los elementos geológicos. Entonces, hay cosas que no se pueden aplicar directamente de los estudios biológicos a los estudios geológicos. La biodiversidad no se puede decir que la geodiversidad tenga equivalencia directa. Por ejemplo, lo que he mencionado de la resiliencia o esto de los aspectos taxonómicos, ¿no? Ya, por último, algunas frases que he dicho aquí rizando el rizo. El cálculo de la geodiversidad al final es un parámetro que mide esa diversidad, pues ese cálculo de ese parámetro, como he dicho, considera todos los elementos geológicos, tengan poco, ninguno o mucho valor. No nos importa el valor que tengan, pero los considera absolutamente todos. Por otro lado, también he mencionado que la geodiversidad y el patrimonio geológico son independientes. Puede haber patrimonio geológico con muy poca geodiversidad o ninguna, o sea, prácticamente cero, pues bueno, ninguna nunca va a ser. Y luego puede haber lugares con muy alta geodiversidad que no tengan interés como patrimonio. O sea, no hay una relación directa, es muy geodiverso, tenemos el patrimonio geológico. No. Puede ser que no lo haya. Hay lugares que son muy interesantes como patrimonio geológico que puede que tengan muy poca geodiversidad. Y además, esto que os pongo aquí por último, que es la geodiversidad, es un parámetro que nos interesa cuando es alto. Entonces hay que ver si es alto o bajo. Y en cuyo caso el objetivo de conservación, además, no sería el parámetro. Lo que hay que conservar no es el parámetro, sino los elementos, porque el parámetro es un indicador al final. Lo que tendríamos que conservar son los elementos geológicos que han sido utilizados en su cálculo. La gestión la hacemos sobre los elementos geológicos. ¿Cuáles? ¿Cuáles son dignos de conservación? Pues los que tienen más valor, que son el patrimonio geológico. Por eso, en nuestras tareas, por ejemplo, nosotros insistimos mucho que nuestra tarea se hace el inventario
¿De qué? ¿De geodiversidad? No, de inventario de patrimonio geológico. Y luego, ¿sobre dónde vamos a actuar? ¿Sobre la geodiversidad? No, vamos a actuar sobre el patrimonio geológico. Eso es lo que queremos conservar. Los elementos que tienen más valor, el patrimonio geológico. La geodiversidad lo utilizaremos como un indicador, como vamos a ver ahora. Como os he mencionado, bueno, esto gracias a Gonzalo Lozano, que está en nuestro equipo en el IGME, que también había hecho un estudio hace unos años de la geodiversidad en su provincia, en Segovia. Fijaros en este gráfico cómo puede ser baja geodiversidad, o sea que hay pocos elementos diferentes, en este caso uno marrón y uno verde, en los tres, pero el de abajo está poco fragmentado y el de arriba está muy fragmentado. Uno de ellos está muy fragmentado. Y luego puede haber muchos elementos, en este pues tenemos el verde a rayas amarillo, no oscuro y marrón, o sea, diferentes elementos, hay alta geodiversidad, pueden estar poco fragmentados, como veis aquí abajo a la derecha es continuo, está poco fragmentado, o si vemos hacia arriba hay muchos elementos, en el extremo de arriba a la derecha, muchos elementos y además están muy fragmentados. Entonces, esto nos da también una idea de la geodiversidad y sobre todo en los mapas. Cuando miramos un mapa geológico, hay veces que vemos esa continuidad, o sea que no hay fragmentación. Hay veces que vemos que hay pocas unidades, hay veces que vemos que hay muchas unidades. Entonces puede haber mucha fragmentación, puede haber mucha diversidad y eso pues luego lo utilizamos en estas curvas que vienen aquí abajo. Es que en general lo más frecuente es que esté poco, bueno, para este sitio en el que habían hecho el estudio en Segovia, lo que están muy fragmentados son más escasos, los que están los que son muy diversos son más escasos también, y lo que suele ser más frecuente es que haya una diversidad baja a alta y una fragmentación pues escasa, ¿no? Vamos a verlo qué pasa cuando se hace ese análisis sobre la cartografía geológica en este caso bueno, lo primero que os pongo aquí, vamos a ver el de Segovia después. Vamos a ver aquí este trabajo que es de Luis Carcavilla, con otros colegas hace unos años en el Sobrarbe, esta región del Pirineo, que es un geoparque mundial de la UNESCO. Vemos que hay unas partes que tienen muchos colores, mucha fragmentación, y otras zonas donde hay un solo color, que es las unidades de carbonato. Esto es la Sierra de Guara. La parte del Pirineo pues tiene más interior, tiene muchas más unidades en la cartografía. Cuando se analizan esta diversidad de unidades geológicas, es un tipo de geodiversidad para esta zona y para estas unidades que vemos aquí, según el tamaño del píxel, pues nos salen, veis estos dos diagramas que vemos aquí abajo. Esto es un mapa de geodiversidad. Aquí sí que se ha hecho una cartografía de la geodiversidad, indicando en verde las zonas que tienen más geodiversidad. No vamos a entrar en cómo lo han calculado, pero el índice de geodiversidad es mayor, y zonas, estas partes de aquí, donde hay muy baja geodiversidad. Y luego, ¿qué es lo bueno de haber hecho esto? Pues que ya podemos relacionarlo, pues por ejemplo aquí lo habían asociado a los itinerarios, a las rutas que hay, a las carreteras y también a los espacios protegidos. Por ejemplo, vemos que hay algunos espacios protegidos como la Sierra de Guara, el Parque Natural de los Cañones del Guara, que tiene muy baja geodiversidad, mientras que hay otras partes, como veis aquí, el B, el del Parque Natural de Procés Maladeta, que tiene una alta geodiversidad, mucha diversidad de diferentes elementos geológicos. O esta parte de aquí, que es el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, que tiene unas partes con poca geodiversidad y unas partes con mucha geodiversidad. Esto ya ayudaría también a los que están estudiando el parámetro biodiversidad, a los que estudian los hábitats y los ecosistemas y las especies en estos espacios naturales, por ejemplo, o en el diseño de rutas. Si quieres ver más cosas, sabes dónde tienes que ir, a donde haya más cosas geológicas, evidentemente, a donde haya más geodiversidad, ¿no? Esto es lo que mencionaba antes de Segovia, que había hecho Gonzalo Lozano, y es, a partir del mapa geológico se pueden sacar las zonas que tienen esa mayor fragmentación y mayor geodiversidad. Lo han hecho para la provincia de Segovia, aquí, esto que veis arriba a la derecha. Las zonas que tienen más geodiversidad son estas que están en rojo. Qué mal veo la presbicia. Y luego relacionarlo, lo relacionan también aquí vemos un detalle de este pico de la zona sur donde está su pueblo, para ver
estos espacios, estos lugares de interés geológico que ya tienen cartografiados en la provincia de Segovia, del equipo de pues, Juana, Andrés y Gonzalo, veis que a veces los lugares de interés geológico tienen poca geodiversidad, otras veces tienen mucha, o sea que no está asociado el que sea de interés geológico, el que sea patrimonio geológico, con que tenga mucha o poca geodiversidad. Entonces, pues, hay zonas con mucha geodiversidad que no son patrimonio geológico, no lo han identificado como lugares de interés geológico, y lugares de interés geológico, pues que tampoco están especialmente porque tengan mucha geodiversidad. Esto es para que veáis que eso, que no hay esa relación biounívoca directa. Esto también es otro tema, otro ejemplo que me ha gustado. Hoy mismo había esta tarde una excursión a la capa negra de Caravaca, una forma de poner en valor ese patrimonio geológico que tienen en Murcia, ¿no? Me ha gustado que le llamen un hermoso lugar geológico y también que se haya hecho para el tema de la geodiversidad. Estrictamente aquí no hay mucha geodiversidad. Digamos que el parámetro de geodiversidad no es alto, pero sí que hay cosas muy interesantes, ¿no? Como por ejemplo esta capa negra, bueno, está la del Paleoceno-Eoceno y la capa negra de Caravaca, esta que está dentro en el límite Cretácico terciario, ¿no? Entonces, esto es una de las cosas que se tratan de poner de valor. Se pone en valor el patrimonio geológico, no necesariamente, aquí de hecho sí hay mucha diversidad geológica en la parte paleontológica. O sea, si aquí se han identificado estas capas es porque hay una abundancia brutal de microfósiles, pero eso no los estamos viendo ahora mismo. Aquí lo que vemos es un terraplén un poco asqueroso de arcillas y margas. Bonito, bonito, lo que se dice bonito no es que sea una maravilla. Entonces, por eso digo que lo que tiene mucha importancia científica no tiene por qué ser bonito, como pasa en otras ocasiones. Hay cosas maravillosas, espectaculares y preciosas de bonitas que no tienen por qué ser patrimonio geológico. A lo mejor por el interés turístico sí que acaban siéndolo, pero no necesariamente tienen que ser patrimonio geológico porque sean las cosas bonitas, ¿no? Entonces, estas son esas confusiones que se crean a veces. Y en este caso, pues me parece que más de uno diría que no es muy bonito este lugar, pero la geología sí que es interesante, el aspecto geológico, la parte científica. O sea, es un lugar de interés científico internacional, que es lo que sí que pone aquí. Y por supuesto, para los que tienen las gafas puestas de ver la geología, de estudiar la geología, es un lugar hermoso, eso sí. Esta obsesión por llamar geodiversidad a todos los elementos, como os decía, hemos visto que surge a partir de la publicación en el 2004 de este libro de Murray Gray sobre geodiversidad, que dice valorando y conservando la naturaleza abiótica. Que ya estamos viendo cuál es el fallo directamente. Está llamando geodiversidad a la naturaleza biótica, o sea, a los elementos geológicos se les llama biodiversidad. Y eso es donde ha surgido el error, la confusión. Y también porque muchos de este colectivo que hemos conocido en la UICN y en otros países, en el Reino Unido, también en Francia, en Alemania, no tantos, muchos geógrafos que estaban trabajando con estos temas en conservación de la naturaleza entraron en los años 90 a tratar sobre la geodiversidad y el patrimonio geológico y empezaron a llamar, como se hacía, como ocurrió en los años 80 con la biodiversidad, llamando a las especies, a los hábitats de los ecosistemas, biodiversidad, que también muchos lo hacemos, pero que sepamos que estrictamente no es esa la biodiversidad. La biodiversidad únicamente es una medida de la diversidad biológica. Puede ser alta o baja. Es la diversidad biológica. Y la geodiversidad, pues igual. La medida de la diversidad geológica. Y por eso hace unos años mi querido amigo José Brilla, que le tengo mucha estima, hemos tenido discusiones decamétricas y interminables sobre el tema pero bueno, ahí ha quedado lo que es su opinión en esas publicaciones, con expresiones como llamar a un lugar que no tiene interés científico, pero que sí tiene, por ejemplo, interés cultural o turístico, un lugar geológico con otro tipo de interés que no es científico, le llama Geodiversity Site, que resulta que es lugar de geodiversidad, pero es que realmente puede o no puede que sea geodiverso, puede que tenga muchas cosas o que tenga una sola roca, como él ponía el ejemplo de un bloque
granito, ¿no? Puede ser un lugar de geodiversidad. O elementos de geodiversidad. O sea, meter la palabra geodiversidad al hablar del patrimonio geológico crea confusión porque hemos dicho que son dos cosas diferentes. Si decimos patrimonio geológico, no nos estamos refiriendo a la geodiversidad y viceversa, ¿no? Entonces, el problema ha sido, pues eso, querer referirse a los elementos geológicos como geodiversidad. Eso es lo que debemos de tratar de evitar. Y os pongo aquí un ejercicio de examen. Aquí veis un paisaje, esto es, algunos ya les sonarán si lo conocen, en Valdemorillo. Bueno, Madrid debe estar por ahí al fondo, no sé si se ven las torres por ahí. Pero el caso es que aquí vemos cosas verdes, vemos vegetación, encina y retama, o sea, así a simple vista, biodiversidad, pues yo estoy viendo tres cosas. Unas higueras que están ya un poco amarillentas, o sea que esto puede ser que fuera septiembre o octubre, ya cuando empiezan las higueras a secarse o a caerse las hojas, la retama y las encinas. O sea, biodiversidad, no hay mucho que digamos, aunque luego, por supuesto, los que pueden interpretar también un biólogo o un ecólogo aquí vería muchísimas cosas, ¿no? Vemos también elementos culturales como estos hornos que se han usado para las arcillas y las arenas que vemos aquí a la derecha. Estos son capas en las que se han hecho explotaciones de arena y de arcilla, ¿no? Del Cretácico. Y vemos unas morfologías, al fondo está llano, aquí delante tenemos un relieve, los que conocemos la geología de la Comunidad de Madrid, ya vemos que estamos en el borde de la cuenca de Madrid, el relieve está hacia atrás y hacia el frente tenemos la cuenca de Madrid, ¿no? Y estas formaciones geológicas. Entonces, en función de las cosas que destaquemos, en función de dónde nos estemos, pues, por ejemplo, si vamos a hablar de geomorfología, pues la diversidad geomorfológica aquí, en principio, aparte de la rugosidad de estas rocas o del horizonte más o menos horizontal, no hay mucha diversidad. Tenemos un relieve en cuestas por las calizas, por ejemplo, de las Dolomías del Cretácico, y poco más. Hay aquí unos relieves antrópicos asociados a la explotación minera, que son estas cavidades que veis aquí a la de derecha. Entonces, eso ya sería un relieve, como he dicho, antrópico. Entonces, no es natural, entonces no se incluiría en el estudio de la geomorfología, sino en el estudio del estilo de la explotación, de las galerías mineras, de la estabilidad de los taludes asociados a la explotación, etcétera, ¿no? Ahí entramos en muchos campos. Todo ello se debería estudiar en conjunto, por supuesto, porque se interactúan unas con otras, ¿no? La geología condiciona la vegetación y la fauna y ha condicionado los usos del territorio. Todo esto, digamos, ahí hay una geodiversidad y una biodiversidad y también unos aspectos culturales que pueden ser de interés. De hecho, estos hornos, pues no hay muchos en la Comunidad de Madrid y probablemente también requieran una gestión adecuada, igual que los afloramientos. Entonces, hay una gestión integrada y aquí también hay geodiversidad. Y por último, os pongo aquí bueno, no sé si es la última, no me acuerdo, hablar de otras geodiversidades que me he encontrado cuando estaba buscando la asociación entre geodiversidad y resiliencia y me han salido. Aquí veis a la derecha la primera que no se llegó a realizar, iba a hacerse el año 21, el año pasado, y ha sido postergado, no sabemos si la harán en Portugal, la primera conferencia internacional sobre sostenibilidad en ingeniería geotécnica, y entonces el título de la reunión era Geodiversidad y Resiliencia. Bueno, interesante. Y luego, ¿a qué se refieren en este contexto de la geotecnia y de la ingeniería con geodiversidad? Es que luego resulta que encuentro este otro artículo que también habla de geodiversidad. Vamos a ver cómo lo traducimos. Optimización. La geodiversidad de las redes de comunicación. Una optimización de la geodiversidad de las redes de comunicación para resiliencia ante los desastres a través de una aproximación, o sea, de una perspectiva de bloqueo. Por supuesto, hace falta ser especialista en el tema, que es otra ingeniería otra revista de ingeniería, y también menciona el término geodiversidad, pero se ve que en el entorno de la ingeniería, pues se refiere a otras cosas. En este caso, se refiere como un parámetro, un métrico, o sea, un parámetro que para la resiliencia de estas redes que se correlacionan, bueno, pues con aspectos de la geografía. Entonces veis que según los colectivos, y eso hay que estar siempre atentos, igual que entre los geógrafos, pues entre los ingenieros también están últimamente, porque este artículo, lo veis ahí arriba,
es de diciembre de 2022, o sea que está hecho público, está publicado en internet ya antes de la fecha de la revista, pues significa que actualmente tenemos colectivos que se refieren a la geodiversidad con otro concepto totalmente diferente, ¿no? Entonces, ya para terminar, las conclusiones. Hay que usar el término geodiversidad solo para referirse a la diversidad geológica. Puede ser un parámetro que puede ser alto o bajo, y no debemos usarlo para referirse a los elementos geológicos. Y si queremos referirnos a los elementos geológicos o a la parte abiótica, usar el término gea o elementos geológicos para esta parte de la naturaleza, ¿no? La parte abiótica. Y no usar los términos, que la verdad es que yo también peco de ello, de llamar geología, decimos la geología de este sitio, la geología del otro sitio, cuando realmente no nos referimos a los elementos geológicos, no a la ciencia, y tampoco usar el término geodiversidad, la geodiversidad de este sitio, si no nos estamos refiriendo a su diversidad, ¿no? De decir simplemente elementos geológicos, y si nos parece elementos geológicos, son muchas sílabas, casi 10, 9, 8, mejor decimos gea y quedamos también. Entonces, bueno, pues igualmente tampoco deberíamos proteger un parámetro, la geodiversidad, sino proteger los elementos geológicos que son de interés, o sea, el patrimonio geológico, y tampoco vamos a restaurar la geodiversidad, porque hemos dicho que los elementos geológicos, si se destruyen, normalmente se van a perder, pero los elementos geológicos, no el parámetro geodiversidad. Un parámetro ya sabemos que es el resultado de un cálculo. La geodiversidad puede ser alta o baja y no la podemos restaurar. Así que tampoco debemos usar esas entelequias de protección de la geodiversidad o restaurar la geodiversidad. Sé que es muy difícil, sé que mucha gente no va a estar de acuerdo conmigo, probablemente haya preguntas y opiniones en sentido contrario, pero bueno, yo creo que para simplificar y para entendernos todos, saber de lo que estamos hablando, es importante tener estos términos claros. Para los elementos geológicos le llamamos elementos geológicos, si tienen interés patrimonio geológico, si son muy diversos, pues entonces hablaremos ya de geodiversidad. Muchas gracias a todos por vuestra atención y ahora podemos hablar de lo que... Bueno, muchísimas